últimos tiempos a veces hay que tratar de interpretar la realidad porque siempre la humanidad se la trata de empujar en una dirección u otra, pero no siempre la acción provoca un movimiento en el mismo sentido, sino que a veces se produce una reacción que trata de orientar las cosas de otra manera. Hoy el mundo, con esto de la pandemia, ha debatido muchas cuestiones filosóficas, ideológicas y algunos resultados de lo que en su momento fue la creación de la sociedad de consumo y todo lo que significaba lo económico como un punto central en la vida y como un objetivo, ¿no? El capitalismo es un sistema que tiene en la ganancia, en la acumulación de dinero, el incentivo como para funcionar la maquinaria. Y se han cambiado métodos, se ha establecido el welfare state o estado de bienestar, se ha tratado de morigerar algunos de los efectos más nocivos y se ha tratado también de producir algunas medidas de tipo social para amenguar un poco las diferencias. Y esto ha tenido cierto impacto sobre todo en las épocas de crisis, que fueron las que cambiaron algunos de los paradigmas de la humanidad, ¿no? En estos momentos la crisis todavía no indica un camino porque hay direcciones opuestas que llevan sobre todo a pensar en la base de sustentación, porque en estos tiempos la comunicación se ha globalizado y esto ha hecho también que el trabajo científico de los generadores de poder hayan utilizado todo este sistema para capilarizar, esto es, para que en las venas más chiquitas de la sociedad, lo que serían los vasos capilares, lo que llegan hasta el último rincón del pensamiento, se instauren determinados paradigmas, determinadas premisas o determinados conceptos que son los que después van a ir hilvanando los juicios para ir formando un razonamiento, ¿no? Por eso se han producido resultados en el mundo que para los que no tienen la misma orientación le parecen raros, ¿no? El mundo miraba atónito cuando Donald Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos, porque aparecía a todas luces como un candidato casi ridículo. Pero los ciudadanos de ese país, que venían producto de otra ideología, optaban por ese modelo y lo siguen optando aún hoy a pesar de casi 70.000 muertos que ha ocasionado su política en el país. Y vemos allí también las diferencias ideológicas, políticas y de conceptualización del mundo. Grupos armados que están pidiendo el levantamiento de la cuarentena a pesar de los muertos, porque la cultura individual está por encima de la cuestión colectiva. Incluso una de las manifestaciones pedía justamente el respeto a los derechos individuales. Incluso los movimientos antivacunas, que en los Estados Unidos lo hay, dice yo me vacuno si quiero. Como si eso no tuviera incidencia en el contagio que puede hacer algunas otras personas, porque cada uno es dueño de su libertad en cuanto su libertad no cause daño a los demás. Yo si quiero tirar una bomba y destruir en mi barrio, bueno, pero si eso causa el daño a los demás, esto ya tiene otra definición. Y esto se viene dando porque el poder ha entrado en los vasos capilares de la gente, que es un fenómeno sociológico a ser visto muy profundamente. Por eso una gran parte de la población de Brasil apoya a Bolsonaro, y a nosotros nos parece ridículo. A muchos países también le parecía difícil aceptar que después de todas las crisis que hubo en la Argentina, productos de la aplicación de políticas liberales, viniera un presidente elegido por el voto popular, como fue Mauricio Macri en su momento, que tenía entre sus allegados a los mismos mentores o los mismos pensamientos que habían estado en otras etapas anteriores y que habían formado parte de otros gobiernos, algunos de ellos, y los que no habían formado parte por lo menos compartían la ideología de lo que ya había llevado a otras crisis en la Argentina, que tuvo varias, más aún en los últimos tiempos, ¿no? Basta recordar cómo terminó el proceso militar con una inmensa deuda, con una situación económica desastrosa, cómo iba a venir después el gobierno democrático con el gran esfuerzo en ese entonces de Raúl Alfonsín, que recitó la Constitución en sus discursos y que trató de darle el empuje
a la democracia, pero que sin embargo tuvo no solamente una sonada militar de los carapintadas, sino que además se tuvo que ir antes de tiempo, porque los mismos grupos económicos que formaban parte de lo anterior presionaron y precipitaron la caída, para después venirse en una especie de nuevo orden mundial que tuvo su incidencia, por supuesto, en la Argentina, en la etapa Menem y todo lo que significaron las privatizaciones, la venta de las empresas del Estado, una nueva ideología y el abandono de parte de un sector del justicialismo de la antigua teoría de la tercera posición, ¿no? Porque siempre se mantenía equidistante de los polos dentro de lo que eran los países no alineados. Menem eligió otra variante que después va a terminar, entre otras cosas, en la bomba en la AMIA, ¿no? Que fue consecuencia de alguna manera de la implementación de determinadas políticas, aunque no haya una responsabilidad directa, sino política. Y estos cambios se están dando hoy con más virulencias porque la cuestión de la comunicación social se ha hecho mucho más fuerte. Por eso en esta etapa de la Argentina se fueron dando dos cosas. Por un lado, lo que significó el trabajoso triunfo de Alberto Fernández, hombre elegido por Cristina Fernández, como para encabezar esta etapa con una gran visión, porque es justo el perfil moderado que la sociedad estaba buscando como para limar determinadas asperezas que dividían a los argentinos, ¿no? Que fueron etapas, así como la provincia de Santa Fe tuvo las suyas, la Nación tuvo las suyas, y Fernández, un profesor universitario, encaró esa etapa, limando algunas las diferencias, y está gobernando dentro de esos esquemas, a pesar de darle a su gobierno una cuestión de fuerza, ¿no? Que provoca la reacción desmesurada de los sectores opositores, que están principalmente atrincherados en 3 o 4 medios de comunicación que manejan prácticamente todo el espectro nacional de la noticia y que han incentivado los cacerolazos, han incentivado la instalación de determinados temas que se tienen como ejes centrales. Y a partir de allí después la reacción del sector político opositor que trató de fijar algunos lineamientos, que trata de discutir en las cámaras de senadores o diputados, pero que viene presionado por esos sectores sociales que estuvieron dormidos en la Argentina y que revivieron o salieron a la luz fundamentalmente donde el gobierno de Macri, porque representaba un sector del pensamiento que está dentro de la sociedad y que es bueno que esté dentro de las reglas democráticas porque eso evita que haya, por ejemplo, un golpe de Estado para reemplazarlo. Están integrados al sistema, que esto es lo importante. Es importante que alguna vez gane un presidente de la derecha, otro más de centroizquierda o de izquierda, que cada uno de ellos se sienta dentro del sistema, que es un poco el elemento, ¿no? Pero hoy están las cuestiones clave, en momentos duros, porque el país que comenzó antes de la pandemia con una crisis sin precedentes, con grandes sectores sociales en grado de pobreza extrema, con jubilados que no lograban llegar a fin de mes, cuando empezaban a implementarse algunas medidas débiles al principio, estalla la pandemia, ¿no? Y cambia todos los ejes. Y eso produjo en su primer momento una consolidación del gobierno y produce ahora una reacción muy virulenta a los sectores opositores que buscan desestabilizarlo de cualquier manera. Es más, hasta han convocado una marcha marcha de los barbijos para el día 7 en contra del gobierno, ¿no? Cualquier excusa es buena, que si sueltan un preso, que si el gobierno lo dijo, que si no lo dijo, y se elude el debate de fondo, porque la gente se lleva también por prejuicios y por elementos muy cortitos. Nadie analizó lo que es la política carcelaria, ni lo que significa el porqué del delito, ni cómo es un esquema de una sociedad que tiene un grado de delincuencia tan grande que las cárceles se han poblado en los últimos tiempos, que es un fenómeno mucho más amplio y con un enfoque no solamente sociológico, sino que tiene que ver también con lo psicológico y cómo se va formando el perfil del pensamiento humano, ¿no? Y estamos en esa etapa cuando otros problemas nos acechan, por ejemplo, la cuestión de la deuda externa, que creció desmesuradamente en los últimos tiempos, a pesar de que se lo niegue, te trate de darle otro carácter, y que hoy acorrala al gobierno
fundamentalmente con los bonistas, ¿no? Dentro de los cuales incluso hay argentinos, hay muchos argentinos, algunos ligados políticamente, usted ya sabe con quién, que tienen bonos de la deuda externa y de la deuda argentina que están presionando para que no se ceda en las negociaciones. Y es un tema clave el momento en que el mundo da una cierta luz verde, e inclusive Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional ha dado algunas recomendaciones como para que se afloje la presión sobre los países. Pero la cuestión política está al rojo vivo. Y lo vamos a ver reflejado seguramente en los debates parlamentarios que va a haber en la semana entrante, donde las posiciones ya están fijadas y donde algunos temas producen diferencia, entre ellos el tema del impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a los más ricos, que afectaría a unas 12.000 personas dentro de los 50 millones que hay en la Argentina, pero que lleva a que un sector político defienda posiciones antagónicas o presente proyectos diferentes en este aspecto, ¿no? El Estado va a necesitar recursos que son escasos. Las provincias necesitan recursos, los municipios necesitan recursos, la sociedad necesita recursos, los comerciantes necesitan recursos, las industrias también. Estamos en una situación bastante particular, bastante singular, donde los esfuerzos van a ser necesariamente comunes y donde también se han consolidado grupos políticos diferenciados, y en eso sí creo que ha tenido un cierto éxito el gobierno, porque por un lado estableció contactos muy fuertes con los intendentes de Cambiemos, además de los propios, por supuesto, que forman parte de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, con los cuales hay una relación más o menos fluida, e incluso con el principal referente, que es Horacio Rodríguez Larreta, con el cual se han mostrado en público todas las veces que fuera posible, marcando que esa grieta se lima y que esa aspereza, a pesar de la diferencia ideológica, van dejando lugar a la necesidad de actuar en conjunto. Pasa incluso en otros territorios, como la provincia de Santa Fe, que lo vamos a analizar en otro capítulo para no hacer tan largo. Pero lo importante hoy es entender que a veces hay que cambiar algunas cosas para que nada cambie, y otras veces hay que consolidar algunas cuestiones fundamentalmente conceptuales para que realmente se produzca un cambio y para que este cambio sea progresivo para la humanidad, sea un avance, y para el país también, que no sea retroceder a viejos conceptos, a conceptos que tienen que ver con el odio, con el rencor, con la bronca, sino a conceptos que tienen que ver con la necesidad de construir un panorama común. Y también que el mundo nos mire diferente, que el mundo nos mire como dice nuestro himno: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Que así sea.